En una colina en la isla de Creta crece uno de los seres vivos más longevos del planeta, el olivo de Buf. Dicen que fue plantado incluso antes de que se inventara la escritura moderna. Ha visto pasar a imperios enteros, romanos, bizantinos, otomanos. Ha sobrevivido a terremotos, sequías, guerras, pero aún sigue ahí, enrazado, vivo, callado. Alrededor, este olivo ha visto pasar a olivos más jóvenes, frondosos. Todos ellos cayeron, pero él sigue ahí. ¿Por qué? Porque este olivo no buscó ser el más alto. Lo que buscó es echar las raíces más hondas. Este olivo tiene un tronco que es cierto que se retorció. Su corteza se agrietó, pero en cada grieta floreció la vida. Hoy día a la farmacia le está ocurriendo algo parecido. Durante años hemos sido un tronco fuerte, protegido, pero ahora soplan vientos nuevos. El retail digital, la guerra de precios, la venta online. Muchos sentimos que el bosque ha cambiado. Y sí, el bosque ha cambiado. Pero el olivo de Buf nos enseña una lección absolutamente esencial. No se trata solo de resistir el cambio, se trata de enraizarse en lo que nos hace ser únicos. La farmacia no puede ni debe competir por ser la más alta. Debe competir por ser la más profunda. Debe echar raíces en aquello en lo que jamás nadie la pueda copiar. La cercanía, la confianza, la mirada humana, el servicio profesional que convierte cada dispensación en una relación. Y es que cada vez que la farmacia escucha, acompaña o previene, echa una raíz más. Y esas son las raíces, las que garantizan que pese a los vientos del mercado, la farmacia seguirá siendo viva, fértil y necesaria. Hecha esta introducción, es cierto que hoy la jornada girará en torno a cuál debe ser, en nuestra humilde opinión, el posicionamiento clave nuestro en los próximos años, los servicios. Pero antes de entrar en detalle en cada uno de ellos, que las diferentes ponencias nos mostrarán con toda claridad, vamos a poner un poco el marco, el contexto en el que nos encontramos. Y lo vamos a hacer centrándonos en tres diferentes aspectos. En primer lugar, vamos a analizar el marco legal en el que nos encontramos. En segundo lugar, vamos a analizar el entorno en el que nos encontramos. Y en tercer lugar, qué es lo que demanda nuestro paciente y cliente de nosotros. Comencemos con el marco legal. Y ahí es donde no nos queda otra que compararnos con otros países. Por ejemplo, con respecto a Francia, estamos todavía lejos de integrar el proceso asistencial en nuestra oficina de farmacia. Ya desde hace tiempo han incorporado el famoso Espace Santé, en el que el cliente recibe seguimiento de su historial, acompañamiento de sus tratamientos. En el Reino Unido, la integración de la medicina primaria está estrechamente ya vinculada con la oficina de farmacia. El siguiente gráfico de este logo es muy clarificador. Todavía tenemos una oportunidad enorme de desarrollar toda una serie de servicios en la farmacia que ya están plenamente integrados en las oficinas de farmacia de otros países europeos. El segundo aspecto es nuestro entorno. Y ahí lo vamos a ver desde dos ópticas. La primera es la competencia digital que tenemos. Como sabéis, en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, Amazon ya ha comenzado a implementar farmacias. Estas farmacias allí disponen de máquinas en las que un paciente cliente llega a través de su teléfono móvil, descarga un poco su historial médico, realiza una consulta virtual con un médico que está en algún lugar de América y directamente recibe el medicamento dispensado ahí mismo. Esto ya es una realidad en un país occidental como es Estados Unidos. Pero también tenemos la batalla con las perfumerías. Estas en los últimos años
han sacado entre el 30 y el 50% de los productos de categorías casi exclusivas nuestras, como el cuidado personal, la alimentación infantil y otras de nuestras oficinas de farmacias. Esta es una realidad. Pero en tercer lugar también vamos a ver qué es lo que demanda nuestro paciente cliente. Y ahí es donde, tal y como apuntaba el vicepresidente del colegio, don Óscar, estamos en un momento en el que gradualmente estamos viendo un envejecimiento progresivo de la población. Si en los años 1950 la mayoría de los habitantes de España tenían menos de 30 años, a día de hoy la previsión de cara al año 2050 es que la mayoría tendrán más de 65. Es decir, nos enfrentaremos a una pirámide de población prácticamente invertida. Eso significa que en los próximos años habrá dos grandes grupos de pacientes clientes a los que deberemos dirigir nuestro foco de atención. En primer lugar, están aquellos que están en una edad madura, es decir, entre 40 y 60 años de edad, y en segundo lugar, los que llamamos senior, es decir, los que superan incluso con creces los 60. ¿Cuáles son algunas necesidades y demandas que tiene ese paciente y cliente futuro que tendremos? Empecemos con el que será el cliente mayoritario, el cliente senior. Probablemente será una persona polimedicada. Esta persona es muy probable que demande de nosotros servicios personalizados de dosificación. También buscará en nuestras oficinas de farmacias zonas de atención personalizada. Es posible que en el futuro también demande de nosotros cuando estas personas o incluso nosotros mismos tengamos más de 90 y 100 años de edad y estaremos imposibilitados para visitar físicamente nuestras oficinas de farmacia de confianza, demandaremos de ellas que algunos de los productos quizás los podamos entregar a domicilio a nuestros pacientes. Por supuesto, seremos personas que tendremos grandes necesidades relacionadas con el corazón. Por supuesto, también seremos personas que buscaremos que la farmacia nos proporcione un sistema de monitoreo remoto en la salud. Y obviamente, debido a estas enfermedades crónicas, queremos ofrecerles un programa de apoyo continuo. Es por ello que quizás nos deberíamos plantear, ¿estoy ya adaptando el software de mi oficina de farmacia que quizás el día de mañana pueda ofrecer ciertas consultas virtuales a mi cliente paciente que no tenga la posibilidad física de visitarme en mi local? Pero hablemos también de las necesidades del cliente de edad madura, aquel que está entre los 40 y los 65 años de edad. Un grupo, como veis, todavía muy importante en los próximos años en España. ¿Qué necesidades tiene este paciente cliente? Pues debido a que sabe que probablemente tiene una esperanza de vida mucho más larga que la que quizás tenían sus padres, le da mucha importancia a la prevención. Y es donde ahí quizás sea un foco en el que podamos poner la atención en la oficina de farmacia en los próximos años. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, serán personas que valorarán mucho si nuestras oficinas de farmacia disponen de córneres de alimentación saludable, rincones del deportista, porque son personas que practican deporte, que cuidan su cuerpo. Querrán tener en su oficina de farmacia del futuro una cabina de estética, una cabina de nutrición para cuidarse. Serán clientes que quieren que su farmacia del futuro disponga de talleres, por ejemplo, premamá, talleres de maquillaje. Serán clientes que busquen quizás la personalización de los productos que ahí les ofrezcamos para adaptarlos a sus necesidades reales y directas. Quizás la cosmética pueda ser nuevamente un campo en el que podamos ofrecer ciertas soluciones personalizadas a las necesidades individuales de cada uno de nuestros pacientes. Serán también clientes que valoran mucho que realicemos con ellos eventos de bienestar, servicio de nutrición, cabinas, como decía antes, zonas de atención personales cálidas, atractivas. Las tenemos ya integradas en nuestro espacio de venta. Precisamente de este punto vamos a hablar ahora. ¿Cómo podemos entonces implementar estos servicios en nuestra farmacia del futuro? Y lo vamos a ver desde tres diferentes ópticas. La primera es, ¿cómo lo debemos comunicar? La segunda, ¿es posible integrar algunos de estos servicios físicamente en mi espacio de venta? Y tercero, ¿qué hay de la posibilidad de que le dedique zonas exclusivas a ello? De estos tres puntos hablará ahora mi compañera Inés. Gracias, Alex. Bueno, pues empezando por la parte de comunicación, puesto que
nuestra fachada es nuestra primera carta de presentación, pues puede ser una buena idea comunicar esos servicios que implementamos o que realizamos en nuestra oficina de farmacia directamente desde el exterior. Para ello, utilizar directorios de servicios donde tengamos bien identificado, en un lugar bien visible de nuestra fachada, todo ese listado de servicios que vamos a poder ofrecerle a nuestro cliente. Ese directorio de servicios puede estar en nuestra fachada, pero luego podemos llevárnoslo también al interior. Y aquí veis en esta foto un espacio justo al lado de la zona de consejo farmacéutico, de los mostradores, que va a ser muy visible y muy accesible para nuestros clientes. Esta comunicación puede ser estática, como la que hemos visto, o puede ser también una comunicación dinámica. A ver si podemos verlo. Bueno, por alguna razón no arranca el vídeo, no pasa nada, os lo explico. En este caso, veis una pantalla de comunicación justo sobre la zona de consejo farmacéutico de la farmacia y ya es muy habitual ver este tipo de pantallas digitales en nuestras farmacias, ¿verdad? Bueno, pues en este caso se ha utilizado para explicar esos servicios de valor añadido que ofrece esta farmacia, ¿vale? Además de su directorio de servicios estático en su fachada, en el interior cuenta con esta pantalla digital que a través del movimiento es capaz de comunicar también los servicios de esta farmacia. Bueno, hablábamos de que en algún caso tendremos nuestra zona de servicios integrada en la zona de ventas, en otros casos dispondremos de esa zona en un apartado exclusivo, pero siempre a la hora de ofrecer esos servicios debemos pensar en la comodidad de nuestros clientes. Entonces, el hecho de poder ofrecerles una zona de espera agradable en la que puedan estar cómodamente esperando a que se les atienda, pues puede ser también muy interesante y diferencial para nuestras oficinas de farmacia. Nos hablaba Alex de la incorporación de la tecnología y estos ejemplos que os estamos enseñando son ejemplos reales de farmacias que ya han decidido abrazar la tecnología y han visto que puede ser interesante para sus clientes que el servicio tradicional de encargos que dais en el día a día de vuestra farmacia lo llevéis a un locker que esté ubicado en el exterior de la farmacia, de manera que el cliente pueda acceder a esos encargos siempre en la parte de parafarmacia, incluso aunque la farmacia esté cerrada. Importante también cómo comunicamos ese servicio, que ya que lo tenemos, el locker, pues que esté claramente identificado que el cliente va a poder recoger allí sus pedidos con el cartel de Click and Collect o carteles similares, ¿vale? Veíamos la importancia o el interés de colocar nuestro directorio de servicios en la fachada, pero fijaos que si nuestro espacio de venta es este, por ejemplo, una manera interesante de comunicar que estamos dando ese servicio, si disponemos de ello, es realizarlo en una zona que también sea visible para los peatones que pasan por fuera o incluso para los vehículos. Esto será interesante no solo para los clientes que ya nos conocen, sino para todos los peatones, viandantes que pasen por delante, y es una manera de explicar también de manera dinámica, no solo con las pantallas, pues que nuestra farmacia ofrece esos servicios de valor añadido. Bueno, a nivel de servicios, zonas de servicios que estén integradas en nuestros espacios de venta, tenemos, por ejemplo, el caso de la categoría de dermofarmacia, que habitualmente equipamos con un mostrador de cobro, con una mesa de atención, lo suficientemente cómoda y agradable como para poder realizar en ella los servicios de diagnóstico relacionados con esta categoría. Otros servicios que también podemos integrar en el espacio de venta, pues puesta de pendientes, análisis de parámetros. Siempre buscaremos espacios que, siendo visibles desde el espacio de venta, no formen parte del recorrido principal de nuestros clientes, para que ambas cosas se puedan hacer de manera simultánea. Y ves que están los mostradores de consejo farmacéutico, donde nuestros clientes pacientes están siendo atendidos con sus recetas, mientras que en una zona detrás de una columna pues podemos estar haciendo ese otro tipo de servicios, ¿vale? Este es otro ejemplo de esa mesa de atención con su mostrador asociado, no solo vinculado a la zona de dermo, a la exposición de dermo, sino también a otras categorías, que nos va a permitir dar ese servicio de atención, esa explicación de rutinas de cosmética, pero también con el cliente ser capaz de explicarle y atenderle para otro tipo de necesidades que pueda tener.
Aquí veis, como nos contaba Alex, el interés de la categoría de natural. Bueno, pues si el servicio de asesoramiento nutricional lo damos rodeados de todos los productos que podemos aconsejar a nuestros clientes, pues también va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil para nuestro equipo poder recomendar esos productos que ya está viendo. En estas zonas integradas hay que ser siempre muy consciente de las necesidades de nuestros clientes. Y aquí veis el ejemplo en dos zonas distintas para atención de servicios. En el caso de la izquierda vemos la zona de atención de dermocosmética equipada con un lavabo y veis que tiene una altura un poquito superior. ¿Por qué? Pues el cliente puede estar sentado en un taburete de mediana altura, pero nuestro equipo puede trabajar cómodamente de pie. Mientras que en la mesa que veis a la derecha, que es la otra fotografía, está mucho más orientada a esos servicios pensados en un cliente de mayor edad, con lo cual seguramente esté mucho más cómodo sentado en una silla a su altura. Son cosas que hay que tener en cuenta cuando diseñemos este tipo de espacios integrados en nuestros espacios de venta, ¿vale? Igualmente, la importancia de la tecnología. Las pantallas ya son una realidad. Estas pantallas digitales, estas pantallas incluso táctiles, nos pueden ayudar a explicar un servicio de una manera diferente, de una manera, por ejemplo, a la hora de explicar un inhalador, cómo se utiliza un inhalador, podemos tener la alternativa habitual de coger el producto y explicárselo al cliente, o si disponemos de estas pantallas podemos tener precargados unos vídeos explicativos de manera que se los pongamos al cliente de una manera mucho más interactiva y didáctica también, pues vamos a poder explicar ese tipo de dispositivos, ¿vale? Nuevamente, nuestra categoría de belleza, de dermofarmacia, y aquí me gustaría insistir también en lo importante que es que vuestro equipo esté perfectamente preparado para desarrollar todo ese protocolo de atención, empezando por la detección de necesidades, las preguntas que deben hacerse al cliente, el diagnóstico, las pruebas, hasta que finalmente se completa todo el proceso y se le entrega el producto al cliente. Veíamos antes que también es interesante poder disponer de espacios donde realizar talleres, que ese servicio, esa zona de servicios integrada, si disponemos del espacio, si nuestra farmacia tiene mayores dimensiones, pues puede ser un poquito más grande, de manera que el servicio no lo demos de manera individual, sino que en un determinado momento podamos planificar un taller relacionado con alguna categoría o incluso con alguna marca, con algún laboratorio, y explicar eso mismo a un grupo de personas, ¿vale? Otra vez, el servicio de dermofarmacia, de análisis y diagnóstico de la piel. Y bueno, pues me gustaría enseñaros este caso de una zona de servicios integrada en el espacio de venta. Como veis, tiene producto alrededor, está ubicado también cerca de un escaparate, de manera que se pueda ver desde el exterior hacia el interior, y está pues totalmente integrado en el día a día de la farmacia. ¿Qué pasa si nuestro paciente cliente requiere una atención más privada o prefiere, o por el tipo de servicio que estemos dando, requerimos un espacio que sí que esté delimitado? Pues es tan fácil como poder disponer de esta cortina que podamos desplegar y de repente nuestra zona de servicios se convierte en una zona exclusiva. Bueno, y esto me da paso a enseñaros otros ejemplos de esas zonas destinadas a realización de servicios y que ya disponen de su propio espacio, de sus propios metros cuadrados en exclusiva, ¿vale? Si recordáis la foto que poníamos al principio del directorio de servicios, veíamos en este lado los mostradores, el directorio de servicios, y veis cómo justo a continuación está esa pequeña cabina a la que equipamos con pantallas, con mamparas de cristal, para que, bueno, de alguna manera también se pueda ver o se pueda intuir qué es lo que estamos haciendo dentro de ese tipo de servicios, que siempre son un reclamo para otros clientes que puedan estar interesados. Este es otro caso. Como veis, detrás de esa puerta de cristal que veis a la derecha del mostrador, podemos encontrarnos una zona de servicios incluso equipada con una camilla. Otras zonas integradas podemos hacerlas integradas progresivamente, ¿vale? Y os enseño aquí estas tres fotos donde veis ese pequeño cubículo de reducidas dimensiones que, gracias a unos paneles correderos, puede cerrarse completamente y dar paso a un espacio reducido, pero lo suficientemente funcional como para, en este caso, explicar un servicio de asesoramiento nutricional.
Hay otros servicios que normalmente disponen de zonas exclusivas, como es el caso de la preparación de SPD o formulación magistral, pero fijaos, incluso ese servicio de laboratorio de formulación magistral, aunque lo tengamos en una zona exclusiva, puede ser visible desde nuestro espacio de venta, que al final también pues, explica el posicionamiento y la diferenciación de nuestra farmacia con ese origen de farmacia orientada a la formulación magistral, ¿vale? Y luego me gustaría enseñaros cómo poder aprovechar esos pequeños rincones que siempre nos quedan en los espacios de venta, rincones residuales que no son interesantes para la exposición de productos, pero que sí que nos pueden ser muy útiles para desarrollar estos servicios. Si veis en esta foto, en la zona que veis el jardín vertical, es justo la zona que queda debajo de la escalera de subida a la planta superior. Bueno, pues aquí encontramos un pequeño espacio donde poder realizar una toma de tensión, pesar un bebé, etc. Y detrás de esta columna que veis en la que pone Beauty Bar, que está orientada hacia la zona de dermofarmacia, pues nos encontramos nuevamente con un espacio que sería muy ineficiente para la exposición de productos porque no se ve, el cliente no lo llega a visualizar, pero que bien adecuado y acondicionado nos puede servir como una pequeña zona donde estar con el cliente explicándole una rutina de una manera pues, más privada, más tranquila, un poco alejada de lo que es el tránsito habitual en el espacio de venta. Muy bien, pues si os parece bien, hacemos un breve repaso de las 3 ideas principales que nos podemos llevar a nuestra casa en el día de hoy. Hemos comenzado poniendo el ejemplo del olivo, de Woof. ¿Por qué? Porque nos muestra una importante lección de vida, y es que no siempre la clave está en ser más alto, sino en el caso del olivo, su clave fue ser el más profundo, tener las raíces más profundas. Eso le permitió ser un ser vivo considerado el más longevo del planeta. Nosotros, obviamente, queremos también imitar estas características, pero para ello tenemos que ser muy conscientes del entorno en el que vivimos, del marco legal en el que nos encontramos, donde todavía hay una oportunidad de recorrido amplísima en los próximos años para incorporar estos servicios en la oficina de farmacia que nos diferenciarán enormemente de otros canales. Tenemos que ser conscientes también de la importante guerra digital y de precios que nos viene tanto de las plataformas como de perfumerías, supermercados y otros canales, como también de cuáles son las necesidades del cliente futuro, que será un cliente muy diferente en cuanto a sus necesidades cuando está en una edad madura, como hemos visto, de cuando está en una edad senior. Pero quizás hemos visto también cómo incorporar estos servicios con una comunicación adecuada, con servicios integrados en el propio espacio de venta o incluso, si nuestro espacio lo permite, con zonas exclusivas para ello. Pero queremos terminar con una reflexión final, y es que quizás todo esto nos puede dar un poco de respeto a la hora de ver cómo lo planteamos, para no perder precisamente esa esencia, esa confianza, esa cercanía que durante años hemos trasladado a nuestro paciente y cliente cuando precisamente queremos adaptar nuestra farmacia al futuro. Pues la clave está en tener presente la siguiente frase, y es: debemos ir cambiando progresivamente nuestras hojas, pero nunca debemos cambiar nuestras raíces. Muchas gracias por vuestra atención.